ahora aterrizar de ese marco global, ese marco de Latinoamérica, a nuestra realidad en TV a nivel nacional, que de pronto nosotros ya la hemos visto, ya la hemos trabajado y ya se conoce, pero que si ustedes han podido dar cuenta en lo que hemos compartido hasta ahora, no difiere mucho de los datos que se nos han presentado a nivel mundial o a nivel de Latinoamérica. Seguimos prácticamente la misma tendencia. Entonces, esta es la situación de TV en el Ecuador en el año 2015, donde teníamos reportados al cierre del año 5.215 casos, de esos 8.000 que nos decían que está como el promedio que debería reportar el país. Aparte de esos que son los casos de TB sensible, tenemos una cantidad de 151 casos de TBDR. TBDR, sí. Ahora, en el cuadro que tenemos a los lados, podemos ver más o menos cómo está la relación entre TB-VIH, TB-PPL, en el caso de los grupos prioritarios, la tuberculosis en menores de 14 años, que es también un dato importante, y la tuberculosis extrapulmonar. Entonces vemos que de esos 4 grupos es un poco más, tenemos más casos, 889 de tuberculosis extrapulmonar en todas sus formas, la tuberculosis en privados de la libertad, que tenemos 183 casos reportados en el 2015, vemos el caso de la tuberculosis con la coinfección de VIH, con 563 casos en el 2015, y la tuberculosis en menores de 14 años, que son 189 casos. De aquí tenemos que recordar también que si es cierto que de pronto como país estamos avanzando un poco en el tema del trabajo en tuberculosis con grupos prioritarios, aún podemos decir que es poco lo que hemos explorado aún en el caso de TB en menores de 14 años, que podríamos pensar que es mayor el número reportado que tenemos allí a lo que realmente tenemos como TB infantil o TB en menores de 14 años, ¿verdad? Y lo mismo en el caso de los privados de la libertad, que sabemos que ahí siempre prima el tema de la seguridad antes de la salud, ¿verdad? Entonces, es importante. Esto que de pronto es bastante característico o se diferencia mucho la incidencia o cómo está distribuida la TB en el país. Vemos que de las 9 zonas territoriales que actualmente tenemos en el país, el 46%, casi 47%, está solamente en la zona 8, que corresponde, perdón, zona 8, que corresponde a Guayaquil, Durán Daule, ¿no? Tres cantones de la provincia del Guayas, y por eso pues también la necesidad de reunirnos acá, donde prácticamente está el problema en su mayor expresión. Y luego le sigue la zona 5, que tampoco es que es una realidad muy diferente, porque estamos hablando de que la zona 5 es lo que resta del Guayas, Bolívar, Los Ríos y Galápagos, ¿verdad? Entonces, ¿mande? Santa Elena también, perdón. Entonces, tenemos en la zona 8 y zona 5, sumamos ya 40, 50, 65% de los casos de TB en todo el país. Y luego vemos que se mantiene la tendencia de encontrar incidencia de TB fundamentalmente en las otras zonas que pertenecen a la costa, zona 4 que es Manabí Santo Domingo, bueno, zona 1 por su carga en Esmeralda sobre todo, entonces más que todo distribuida en la costa. Eso en TB sensible, y cuando hablamos de TB DR o drogoresistente no cambia la película, ¿no? Tenemos también en su mayoría el 69.94% en la zona 8 de los casos de TBDR, seguido igual por la zona 5 con el 9.2%. Aquí vemos ya no por zonas territoriales, sino por provincias, porque igual es importante saber la distribución de la TB por provincias. Las zonas territoriales, en cierto modo, sabemos que son muy amplias, que tienen características diferentes,
que son realidades diferentes y que es importante que nosotros también podamos hacer un análisis por provincia. Y dependiendo de la cantidad de casos relacionado a la cantidad de habitantes que tiene cada provincia. No varía la situación, sigue siendo Guayas la que aglomera el 65.2% de los casos. Y aquí vemos una particularidad que está seguida de Galápagos, a pesar de que Galápagos es parte de la zona 5 y aparece aquí en segundo lugar, ya que la cantidad de gente que vive en Galápagos es menor, entonces sube esa incidencia al hacer el comparativo por habitantes, ¿no? Pero vemos que tenemos entre igual Guayas, Galápagos, El Oro, sigue siendo zona 5 y zona 8. La realidad del país hasta el año 2000, en estos últimos 10 años, desde el 2005 al 2015, en prevalencia, incidencia y mortalidad, vemos que realmente pues no hay una variación considerable, sobre todo en incidencia y mortalidad. Sí, en prevalencia podemos ver de alguna manera, el pico que tenemos en el año entre el año 2012 y 2013, que recordemos que trabajamos con en ese tiempo el programa Respira Ecuador, y que se invirtió mucho dinero en fortalecer el trabajo en tuberculosis en esos años, y vemos que de alguna manera sí dio sus frutos. Hay una mayor cantidad de casos en la prevalencia en ese periodo de tiempo. Y la mortalidad esa ha ido disminuyendo gradualmente. Como les decía, vemos que no estamos aislados de la realidad del resto del mundo y de América Latina. Seguimos la misma tendencia, donde en los últimos años, en el último decenio, se ha visto que el trabajo que se ha venido haciendo en tuberculosis ha ido generando sus frutos y se ha podido reducir considerablemente la mortalidad por TB. Aquí tenemos una tabla donde podemos ver la incidencia de TB en todas sus formas, también por 100.000 habitantes, y nos podemos dar cuenta que en los casos de la tuberculosis en total, como tenemos en todos los años aproximadamente 29, 20, 30, 32, que estamos en esa misma tendencia entre los 30 y los 35 casos por 100.000 habitantes de TB en todas sus formas. Pero cuando lo miramos en el tema de la tuberculosis con una BK, con baciloscopía positiva, tenemos que bajamos entre 20 y 25 casos por 100.000 habitantes. Acá tenemos la TB total, igual los casos con TB con baciloscopía positiva en esta otra forma de poder ver en la línea del tiempo. Se sigue manteniendo entre el año 2012 y 2013 ese aumento ese pico en la curva por los mejores resultados que de pronto pudimos tener con el tema de trabajar en lo de tuberculosis en el programa Respira Ecuador, pero que ha mantenido prácticamente la misma tendencia. Y esta tendencia de aproximadamente 5.000 casos que se están reportando en el año, que se vienen reportando ya desde el 2007, y que llegamos casi a los 6.000 en ese periodo del 2012-2013, pero que nos mantenemos en ese aproximado de entre 5.000 y 5.500 casos que se están reportando por año. En el caso de la tuberculosis total y la tuberculosis con baciloscopía positiva, que estamos llegando en el 2015, que es el último reporte que tenemos, a los 3.628 casos. Aquí tenemos la tabla de coinfección TB-VIH. También creo que este también es otro campo de la tuberculosis con la que aún tenemos una deuda en el país, en donde nos hace falta aún fortalecer mucho el trabajo entre tuberculosis y VIH, ese trabajo interprogramático que debe de existir desde el nivel nacional, desde los niveles zonales, desde el nivel local,
que seguimos viendo como que tuberculosis trabaja por acá, VIH trabaja por allá y no llegamos a entendernos en el mismo idioma. Entonces, lamentablemente, pues yo tampoco considero que sean datos tan reales o que reflejen en realidad la realidad que estamos viviendo actualmente en el Ecuador, pero es la tabla que tenemos donde claro. Y igual tenemos que trabajar en sentido de retroalimentación mutua, o sea, nosotros trabajar como TV en identificar los casos probables de VIH y también en las clínicas de VIH trabajar, exactamente. En todo caso, TV diagnosticar tiene que solicitarse las pruebas de VIH y todo VIH solicitarse la diagnóstica TV. Y luego la retroalimentación mutua para poder sacar una estadística nacional que realmente nos está faltando, ¿no? Pero sí, como vemos, al aumentar la cantidad de casos de VIH a nivel nacional y a nivel regional, igual sigue aumentando esa posibilidad de tener la coinfección entre TB y VIH. Y las personas con VIH, el porcentaje de personas con VIH afectados de TB, que mantiene la misma línea, ¿no? Seguimos en estos últimos 10 años aumentando un poco la cantidad de casos. En este caso aquí están en porcentual, o sea, por cada 100.000 habitantes. El porcentaje de tamizaje para TB en pacientes con tuberculosis sensible y drogoresistente. Perdón, el tamizaje para VIH. Esto, como les decía, es parte de la información que se recoge desde la estrategia de tuberculosis a los pacientes que, teniendo el diagnóstico de tuberculosis, se les realiza el tamizaje para VIH. Entonces, también se ha ido aumentando la cantidad de pruebas de tamizaje de VIH que se va realizando en nuestros pacientes que en algún momento presentan el tuberculosis, hasta llegar en el 2015 a una cobertura aproximada del 95% de nuestros pacientes que tienen diagnóstico de TB, que se les realiza la prueba de tamizaje de VIH. Bueno, acá tenemos, como para hacernos una idea de los casos, entre el número total de casos, casos curados, pacientes que han terminado su tratamiento, aquellos que han abandonado el tratamiento, los que han fallecido, y nos podemos dar cuenta que aún a pesar de las carencias que de pronto hemos podido tener, tenemos un alto porcentaje de pacientes que han terminado su tratamiento y que se han curado. Ahí hay un dato importante que vale la pena acotar. En el 2013 hay un error de tipeo, no es que bajó tanto la cantidad de casos curados, no son 684, son 2.684. Entonces ahí no se digitó el 2 y por eso baja tanto, pero son 2.684 que prácticamente mantiene la misma tendencia en casos curados desde el 2005 hasta el 2014. Entonces vemos que a pesar de ello tenemos, dejando de lado los casos curados, vemos que el porcentaje que es más visible ahí, luego de los curados, son los abandonos. Entonces los abandonos, que en el último año terminamos con 228, en el 2014, 228 abandonos. Entonces sigue siendo un número importante, un número considerable, y que en algún momento tenemos que ver y evaluar como estrategia en todos los niveles, qué estamos haciendo con todo frente a esta problemática, que seguimos teniendo aún casos de abandono, de fracaso, de pérdida de pacientes. Esto de aquí es en cuanto a lo que es la estadística nacional, así de manera rápida en los últimos años, que, insisto, pues luego de haber escuchado las ponencias anteriores, veo que prácticamente seguimos manteniendo la misma tendencia latinoamericana, la misma tendencia del resto de países de la región, pero que de alguna manera
creo que podemos seguirla fortaleciendo y trabajar como equipo para buscar mejorar estas estadísticas.